Esta línea, Eduardo Jacobs. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Hola José Luis, ¿cómo vamos? Bien, bien, muy bien, muy bien. Vi y leí con mucha atención tu columna publicada en Infobae, La élite depredadora argentina ante el nuevo régimen económico. No te ahorraste nada, Bueno, no, es un temazo, ¿no? Me parece ¿eh? Sí, claro. que además de tratando de desdramatizar en el sentido de que, bueno, no es que nos tocó que lo malo, nos tocaron lo malo, como muchas veces se dice que los empresarios nuestros son los peores, sino que cómo se fue gestando socialmente un modo de funcionar en una sociedad, ¿no? Entonces, Mm. poco a poco, un sector de la sociedad, bueno, la élite, digamos, todos aquellos que están detrás de la economía, que están detrás de la producción, de las cosas, del empleo y demás, se fueron aislando en el sentido de que, bueno, generaron un modo de vida y le relegaron todo el poder político al sector, a la clase política, y a lo largo del tiempo, bueno, eso se fue generando un modo de trabajo, ¿no? Que es el trabajo que la política va viendo qué hace con la gente, respondiendo a convicciones, diciendo, bueno, hay que atender las necesidades de la gente, las necesidades nuestras, las necesidades de la dirigencia política. Y bueno, y la economía, bien gracias, ¿no? Se va arreglando. Entonces el empresariado va funcionando así. Invierte en algún momento, se cierra, cuida los mercados, esa es la responsabilidad. El acuerdo es ese, ¿no? Usted me cerrar la economía, déjame cuidar que no se arme lío con el sector laboral, que la justicia laboral haga lo que quiera. Se fueron generando vicios que, bueno, finalmente es una traba y la llegada de Milei lo demuestra. ¿No? Es decir, hay que romper una cantidad de trancas terroríficas para que el país pueda funcionar como funciona cualquier otro país normalmente, ¿no? Pero eso no es gratis, no llegó a que un sector de la sociedad junte 400.000 millones de dólares, y eso no se discute poco, de decir, bueno, ¿cómo Ujú. se fue a llegar casi un PBI? ¿Cómo se formó esta cuestión? ¿Cómo llegó? ¿Es doña Rosa que compra $200? No, es como creíble, ¿no? Pero tampoco nadie hace ni el menor esfuerzo porque decir, bueno, vamos a ver qué pasa, dónde está, hagamos un estudio, simulémoslo, pensemos de cómo se armó, de cómo se llega a ese tamaño de acumulación. Y era muy fácil, digamos, durante muchos años, todos, digamos, todos aquellos que están cerca de la realidad, saben que, por ejemplo, las empresas, el funcionamiento era el siguiente: vos trabajabas y vendías cada vez más, y comprabas insumos, y vendías lo que fuera. En un momento dado decía, bueno, ya compré $1.000.000 de insumos y estoy trabajando en mi stock. Ahí se termina. Hasta ahí llego. Lo mío es $1.000.000. A partir de ahora, aumento los precios. Y claro, como tu producto, vos eras, si no era monopólico, había tres o cuatro que hacían lo que vos hacías, vos subieron los precios y empezabas a ganar más. Pero como no ibas a acumular más, vos no ibas a invertir más porque el país está cerrado, no tenés un mercado externo al que tengas que competir, con quien tengas que competir. Entonces, ¿qué hacías? Comprabas dólares, esperabas que la economía generara un salto inflacionario, un salto en el dólar, y ahí empezaba de nuevo la rueda, una gran recesión. Entonces vos ya con tu $1.000.000 en stock hasta ahí llegabas. Cuando abrís la economía, y bueno, ahí no podés juntar eso porque vos estás en una actividad que, si la querés defender, competir contra el de afuera, y vos tenés que ver qué haces. Si seguís ahí, cómo te modernizás, a qué tecnología accedes, y tenés que invertir. El capitalismo es eso, vos invertís para poder ganar. Pero cuando vos te cierran los mercados, te genera una cantidad de regulaciones que, si un tipo quiere importar para competir con vos, tiene que presentarse y hacer un curso en el INTI y mandar un tipo afuera una vez al año para ver si puede importar o no. Y vos desalentás absolutamente la competencia. Y bueno, ahora Ujú. estamos tratando de cambiar ese proceso, y hay mucha resistencia, porque además alrededor de ese modo de funcionar del capitalismo se armó todo un tema cultural muy importante que plantea que eso es la base: cuidar al empleo nacional. Y es una cosa que hemos escuchado desde que nacimos. Ujú. Y cuidar el empleo nacional, que es encerrarse, defenderlo de la competencia, impedir que otro haga mejor lo que vos haces mal. Bueno, ahí tenés miles de ejemplos entonces ahora te rasgás la vestidura porque tenés que pagar algunos costos para que
todos se vayan modernizando. Bueno, ahora en ese sentido, digo, evidentemente hay no solo una cuestión que básicamente podría parecer ideológica, o es presentada como tal, porque puntualmente te dicen, bueno, cerró tal fábrica, cerró tal otra. Cuando entras a mirar un poco, la mayor parte de lo que cierra es todo aquello que, bueno, se había construido justamente con ese esquema, es decir, tener un mercado completamente cerrado. Ahora, lo que no es menos cierto es que hay una situación gravosa de carácter impositivo en Argentina que hasta ahora no se ha abordado debidamente. Para que se aborde debidamente hay que tener los números en el Congreso, claro está, ¿no? Claro, 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 totalmente, pero además la complejidad de esto, y por eso mi preocupación con este asunto, es que este proceso es casi cerrado, es casi hermético, en el sentido, vos tenés los números en el Congreso, pero necesitas 24 el Congreso, porque es las provincias, tenés un régimen federal, que no es federal, que depende del régimen central, que se opone a esto, porque para su subsistencia, porque necesitan impuestos, entonces tenés ingresos brutos, tenés malformaciones que no están en ningún otro lugar del mundo. Entonces vos tenés una estructura federal, pero que vive del poder central. No genera, entonces vos, el que está en una provincia que vive de la coparticipación, no le importa la actividad interna de su provincia, porque vive de la coparticipación. Entonces tiene que mantener la cantidad de empleados necesarios, es ajena al progreso, es ajena al funcionamiento de una economía sana. Entonces se complica por todos lados. Entonces el proceso, lo único que hace falta de parte de nosotros, de parte de todos aquellos que estamos en esto, es tolerancia y tratar de entender que estos cambios tienen que hacerse con el menor costo posible. Pero vos tenés por parte de, por ejemplo, los comunicadores y la prensa, un nivel de arrogancia que es escandaloso. Primero porque toda la responsabilidad de este cambio es de Milei y del gobierno de Milei. Parece que cuando analizan y ven las cuestiones de esto puede durar nada, esto se puede caer en 5 minutos, como alguna vez lo charlamos de algunas de las notas que uno ve, o ayer que en una nota, uno de los editoriales más importantes decían, hacían una referencia a que el gobierno ocupado de la estabilización que se maneja con rulos financieros sí, muy osados, muy atrevidos de parte de Caputo y de Bausili. Es decir, todo el éxito del modelo económico, todas las cosas que ha logrado en términos de equilibrio fiscal, estabilización y demás, que estamos en un proceso, ¿no? Todavía está por mitad de camino, tenían que ver con los rulos inventados por Bausili y Caputo. Yo decir, pero ¿cómo los rulos? Es una forma de hablar de un editorialista que es uno de los 2 o 3 mejores más importantes de la Argentina. Y puedo decir, pero ¿qué lo tiró, no? Es muy difícil así. Bueno, sí, es muy difícil, sobre todo porque hay una estructura que por un lado responde a ideología, por otro lado responde a una visión y o conjunto de intereses, ¿no? Ayer yo leí, Claro. en una de las columnas leía el estupor de mi colega porque Milei había decidido referirse a Paolo Roca como Don Chatarrín. El texto prácticamente ungía a Roca como una especie de santo grial intocable, se había traspasado una línea roja absolutamente imposible de traspasar. Es muy llamativo ese estadio también de sumisión frente a ciertos factores de poder que tienen sectores del periodismo en Argentina. Sí, y al mismo tiempo que es el mayor, como te señalaba, el mayor de los descuidos y el mayor de los desprecios por cualquiera que esté vinculado al gobierno y esté tratando de llevar las cosas adelante, algunas veces con más éxito, otras con menos éxito. No reconociendo la dificultad en la que estamos metidos y el tiempo que hace falta para sacar esto adelante. Porque la economía argentina puede crecer y va a crecer mucho, pero evidentemente no es que esto es un jardín de rosas que podemos revertir el nivel de pobreza que tenemos en 2 o 3 años. Es un camino largo que hay que meterle, buscar las medidas, todos los paliativos posibles en ese marco. Pero es impiadosa la forma en que se analiza la cuestión. Y ¿qué diría yo? Porque se quejan por el Don Chatarrín, pero
al gobierno, no hay el menor de los respetos por aquel que está tratando de hacer algo para que salga bien. O no hay artículo que no hable, no hay nota que no hable de la caída del consumo y de la producción. Cuando vos tenés que el país creció 4% del año 2025 y el consumo un 2%. Ahora, se sigue hablando de que estamos para atrás. O lo que es el análisis, sigue más lejos de la temporada de Mar del Plata. Siguen hablando de que se derrumbó. Cuando vos lees los textos, decís, no parece tan claro que se haya derrumbado. Cayó un 2 o cayó un 5 para algunos analistas, ahora es un 10. Bueno, es cuestión de decir estamos para atrás. Es necesario plantear que estamos para atrás cuando no estamos para atrás. Estamos en una situación complicada, pero no estamos para atrás. Sí, bueno, justamente en muchas de las conversaciones que he mantenido en estos días al respecto de la cuestión, de qué es lo que ocurre, cómo funciona esta temporada, por supuesto que hay muchos cambios internos a nivel de Mar del Plata, hay desplazamientos, hay un cambio también bastante importante en el volumen o paradigma del que decide venir, pero esta es la primera temporada, digamos, dejo de lado la anterior por lo que fue el cambio, Claro, bueno, dejo de lado. Es la primera que no hay anabólicos, es decir, no hay plan previaje, por ejemplo. claro. La pregunta es, ¿cuánto agregaba el plan previaje a lo que venía a la costa, no solo a Mar del Plata o a otros destinos, ¿no? Claro. ¿Y por qué solo se habla de caída acá y no se habla de caída en Córdoba, o caída en Río Negro, o caída en donde fuere? ¿Por qué no está ocurriendo? Claro. Es un dato que, no sé, o no lo quieren ver o no lo quieren entender. Entonces te agarran un caso puntual, puede ser. Acá hay sectores de Mar del Plata que están muy fortalecidos, toda la zona del sur. Hay otros que están complicados. Qué sé yo, la Avenida Constitución había crecido enormemente y hoy su actividad nocturna, que estaba basada muy sobre las cervecerías, se ha caído porque el modelo de la cervecería está en crisis. Claro. Así que, Claro, porque son cambios que se están dando. Son cambios en la forma de funcionar de los mercados, de la gente, cosas que se cierran y cosas que se abren. Es así, y va a seguir siendo así. El punto es cómo se procesa el trabajo. Por eso para mí es muy importante que trabajar sobre esta pintura del futuro, tratar de delinear lo que va a ser la Argentina y que aparezcan los sectores, a los que le está yendo bien, tratando de explicar cuál es lo que ellos quieren hacer. Acá hay dos o tres sectores de los cuales se ha contado un poquito, como es el tema de la minería o el tema de Vaca Muerta, pero el resto es mudo. Todo el resto que se hace está escondido, no se dice, no se habla. Cuando vos ves que hay cambios muy importantes. Sí, se advierte claramente. Eduardo, como siempre, un abrazo grande, gracias. Bueno, muchas gracias por el llamado, un abrazo. Este era Eduardo Jacob, economista, 8:16 minutos, estamos en la 99.9.